Es interesante, hermanos, que entre todos los animales que conforman la zoología, ¿verdad? Que son cientos, que son millones, ¿verdad?, de animales los que hay. De entre todos los animales, el Espíritu Santo escogiera las ovejas para comparar al ser humano. De entre todos los animales, entre elefantes, burros, ¿verdad? Porque hay muchos que calzan perfectamente para comparar al ser humano, ¿verdad? Burros, elefantes, cerditos, conejos, leones, de todo. El Espíritu Santo escoge las ovejas, ¿verdad? Y antes de introducirnos, quiero hacerles algunas anotaciones importantes sobre las ovejas, ¿verdad? Que es el animal que el Espíritu Santo escoge para compararnos. En toda la Biblia siempre se usa el ejemplo del pastor y las ovejas. Y las ovejas somos nosotros, ¿verdad que sí? Y es importante entender, primero, debe de conocer 4 características que tienen las ovejas que son muy parecidas a los seres humanos. En primer lugar, las ovejas son los animales más indefensos e inútiles que hay. Eso téngalo presente, hermano. Son los más indefensos e inútiles. Si usted agarra una oveja y la mete en un estañón acostado, la oveja no hace por dónde salirse el estañón ni el barril. La oveja se queda ahí esperando hasta que alguien venga y la saque. Si una oveja viene y se golpea y se rompe una patita, la oveja no hace como el perro, como el gato que camina en 3 patas, ¿verdad? Que uno lo ve ahí patachueca corriendo, ¿verdad?, por la calle. No, la oveja espera hasta que venga alguien y la recoge y la levante, o hasta que las patitas se le salen. Pero no es capaz de caminar, es sumamente indefensa, y la oveja es sumamente inútil, hermanos. No les estoy diciendo inútil, pero al que le cae el guante. Y entonces, la segunda característica de las ovejas, yo también soy oveja por aquello, ¿verdad? Bueno, me parezco más borrego, pero somos todos ovejas. La segunda característica es que las ovejas son las más desorientadas que hay. Las ovejas se pierden con una facilidad, hermanos, se desorientan fácilmente, y las ovejas son los únicos animales que son imposible que puedan vivir sin un pastor. ¿Usted sabía eso, hermano? Usted puede ir por Guanacaste y puede encontrarse una vaca a medio camino, puede encontrarse un toro, puede encontrarse otro tipo de animal doméstico, pero una oveja jamás puede encontrarla sin pastor, porque no pueden vivir sin un pastor que las guíe, que las tenga cerca. Las ovejas se desorientan demasiado fácil. La tercera característica es que son los únicos animales, ¿verdad?, como está diciendo, que necesitan pastoreo. Son los únicos. Usted nunca va a ver ovejas solas. Nunca va a haber ovejas solas. Siempre las va a encontrar en rebaños. La cuarta característica es que las ovejas son semiciegas. Las ovejas son semiciegas. Pueden ver a una distancia máximo de 3 a 4 metros. Esa es la distancia máxima que logra alcanzar ver una oveja. Ya 5 o 6 metros una oveja no ve nada, no reconoce nada. Y entonces por eso las ovejas andan en rebaño, porque tienen que tener cerca a las ovejas, a sus compañeras, a sus compañeros, cerca de 3 o 4 metros, tener contacto para poder seguir todas como grupito. Por eso las ovejas andan todas en un puñito, porque tienen contacto cerca y así caminan. Y ellas se guían por la voz del pastor, no porque vean al pastor, se guían por la voz del pastor. Bien, entendiendo esto, hermanos, vamos a empezar a introducirnos en este Salmo 23, ¿verdad? Y pudieron comprender que las características que acabo de definirles son muy parecidas al del ser humano, y por esa razón Dios nos compara con ovejas y Jesús como el buen pastor. Y dice el Salmo 23, el primer versículo dice, ahí pueden leer en sus Biblias, Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que expresa el rey David es, Jehová es mi pastor. Yo quiero decirle en esta mañana a cada uno de ustedes, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es el que está dirigiendo tu vida? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? Si no es Cristo, a la persona que estás siguiendo, ¿quién es? Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo 10. Evangelio de San Juan, capítulo 10. Quiero que leamos lo siguiente. Palabras de Jesucristo. Evangelio de San Juan, capítulo 10,
versículo 1. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. La palabra nos está diciendo que cualquiera que no sea Cristo, que tú estás escuchando, es un falso profeta, es un falso pastor, es un desconocido. En esta mañana yo quiero preguntarte cuál voz estás siguiendo. Recordemos que las ovejas no seguían viendo al pastor, sino escuchándolo. Por eso dice: reconocen su voz, reconocen la voz del pastor. ¿Cuál voz en esta mañana tú estás escuchando? Si no es Cristo, que es el único que tiene palabra de vida, el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Estas palabras de Jesucristo, cuando usted las analiza, porque no sabemos de memoria ese versículo, Juan 14:6, pero cuando usted analiza esto y usted dice: hubo un hombre, el único hombre en toda la historia del ser humano, que se levantó y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O este hombre es el ser más loco, psicótico, maniático, enfermo que existe, o este hombre es lo que dijo ser. Porque nadie se ha levantado y ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Buda, antes de morir, les dijo a sus discípulos: yo no soy el camino. Confucio dijo en sus libros: busquen la verdad. Jesús no dijo: busquen la verdad. Jesús no dijo: averigüen el camino. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino. El único hombre que lo ha dicho y lo ha demostrado. Entonces, si no es la voz de Cristo, ¿quién es la voz que está siguiendo? ¿La de Krishna? ¿La de Buda? ¿La de Maharaji? ¿El Sai Baba? ¿La filosofía oriental? ¿La filosofía marxista? ¿Los profetas de la desesperación? Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, todos estos ateos. ¿Cuál es la voz que está siguiendo en esta mañana? Porque cualquier voz que está siguiendo que no sea la de Cristo te va a conducir a la muerte. Es la voz de un falso pastor. Solo Cristo. Si no es Cristo, ¿quién es? Si no es Cristo, ¿quién es? Cuando Jesús estaba con los discípulos, en un momento varios empezaron a desistir y abandonarlo, y Jesús les dijo a los discípulos: ustedes también se van a ir. Y le contestó Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La pregunta en esta mañana, lo primero que dice el Salmo: ¿es Jesús tu pastor? ¿Ustedes sabían que la palabra Jehová en el hebreo proviene de la palabra Yahweh, que significa yo soy el que soy? De ahí viene la palabra Jehová, y de la palabra Yahweh. Y la palabra Yahweh, la traducción al griego, es la palabra Yoshua, y de la palabra Yoshua es donde viene la palabra Jesús. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es nuestro pastor. Si no es Jesús, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es? ¿A quién estás siguiendo? Hay muchos que dicen: bueno, pero es que yo creo en Dios, ¿verdad? Nunca le han salido con eso, no viene y les habla de Cristo. Sí, yo creo en Dios. La pregunta es: ¿en cuál Dios? Los griegos tenían más de 100 dioses. En la India hay cerca de 1 millón de dioses. Existen los panteístas, dicen que todo es Dios, que esto es Dios, que yo tengo a Dios, que Dios está en todo y todo es Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién estás siguiendo?
no le obedece. ¿Cuál es el Dios en esta mañana que tú estás escuchando? Si no es Cristo, ¿quién es? ¿Quién más puede amarte y cuidarte como lo hizo Jesucristo? Entonces vemos que como consecuencia, cuando tú reconoces y afirmas que es la voz de Cristo la que tú sigues, cuando tú afirmas que es Jesús tu pastor, la consecuencia inmediata es que nada te faltará. ¿Lo ven ahí? Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Esa es la consecuencia inmediata cuando usted tiene a Jesús como el pastor de su vida. Nada te faltará. Quiero que me acompañen en sus Biblias ahí a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, nuestro Padre conoce nuestra necesidad. Es necesario, hermano, que usted empiece a entender que tiene que creer en Dios. La palabra afán en el griego, la palabra medina, que significa ansiedad o preocupación. Hermano, no hay nada de malo que hayan preocupaciones. El problema es cuando esas preocupaciones empiezan a convertirse en ansiedad. Es cuando usted ya no puede dormir en la noche. Es cuando usted pasa estresado todo el día. Es cuando ya usted está tenso. Es cuando la presión del mundo está sobre usted y llega un momento en que usted siente que se ahoga. Un momento en que siente que usted ya no puede más, hermanos. Es cuando ya usted no puede descansar, cuando no puede dormir. Ese afán que está atormentando. Y Dios nos dice en esta mañana, nada te faltará. Nada. Él conoce tus necesidades. Pero es necesario que usted entienda estas cosas. Hermano, la otra vez hay cristianos que se preocupan por la inflación y porque la tasa, ¿verdad? Y el costo de la vida está aumentando. Déjeme decirle, hermanos, que al cristiano no le afecta la inflación. Al Hijo de Dios no le afecta la inflación. Deje que el arroz suba. Deje que los frijoles suban. Deje que el kilo de frijoles cueste 2,000 colones. En el momento que usted necesite ese kilo de frijoles, Dios va a poner los 2,000 colones en tus manos. Al cristiano y al Hijo de Dios no le afecta la inflación. Y usted tiene que empezar a creer. Vean lo que dice el Salmo 37. Véanlo aquí, 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vean lo que nos enseña la palabra, hermanos. Lo que pasa es que usted tiene que aprender a tener fe. Usted tiene que aprender a creer. Usted tiene que aprender a acercarse a Dios. Vean lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vean lo que dice, hermanos. Porque es necesario, escuche bien, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando usted viene a orar, hermanos, cuando usted viene a arrodillarse, es necesario que usted crea que Él está ahí, que Él está escuchando. Si usted no tiene fe, no va a recibir nada por parte de Él. No crea que recibirá cosa alguna por parte de Él. Dice Santiago
y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Usted no puede venir a orar, hermano, no puede venir a hincarse a orar y decirle: Dios, ayúdame con mis necesidades, a Dios, ayúdame a suplir la comida, y después de orar seguirse sintiendo igual. No es posible. Cuando usted ora y termina de orar y se siente igual, es que usted oró sin fe. Porque cuando usted ora con fe, usted viene y deja y confía en Dios. O si no, no es fe, hermano. ¿Cómo va a venir usted en cárcel y decirle: Dios, estoy preocupado, estresado, pongo todo en tus manos, creo en ti, y termina a orar y sigue sintiéndose igual? No es fe, hermano. Usted tiene que creer que Dios le está escuchando. Usted tiene que creer que Dios va a responder sus necesidades. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creer las promesas que Dios da. Vean lo que dice Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa para su vida. Mi Dios suplirá todo lo que os haga falta. Todo. Hermanos, personalmente, en mis primeros años casado, yo por los errores que cometí antes de Cristo y por los malos caminos, tomé muy malas decisiones. Entre esos fue abandonar el estudio. Y cuando yo me casé, hermano, solo tenía el sexto. No había sacado ni noveno, ni bachillerato, mucho menos universidad. Entonces, conforme yo entré en Cristo, obviamente decidí empezar a preocuparme por mis estudios. Gracias a Dios ya superé, ya soy bachiller, ya universitario y todo, y hasta teología saqué un diploma, hermanos, y gracias a Dios tengo un trabajo muy estable en un banco. Pero cuando yo empecé, hermanos, tuve que empezar barriendo una bodeguita. Cuando me casé, y barría, y era el barrendero, ¿verdad? Como dijo Cantinflas, yo era el barrendero. Y entonces, hermanos, mi primer salario, y eso fue hace 5 años, era de 100,000 colones. Hermanos, trate de mantener un hogar con 100,000 colones al mes, ¿verdad? Solo Dios. Solo Dios, hermanos. Si de casa yo pagaba 90,000. Solo la mano de Dios podía sostener. Y como testimonio personal le puedo decir: un día solo teníamos a la mayor Kristen, todavía no estaban los otros niños, y solo estábamos mi esposa y yo, Kristen, y ese día en la casa ya se acabó lo último que quedaba comida. No tenía ni leche, nada para darle a mi hija ni a mi esposa, no teníamos ni arroz, ni frijoles, nada, ni siquiera un rollo de culantro, nada teníamos. Ese día no había nada y la bolsa estaba vacía. Entonces yo le dije a mi esposa: ¿qué vamos a hacer? Y mi esposa, hablando y yo, nos pusimos a orar y dijimos: Señor, necesitamos un diario con esto y esto y esto. Y oramos y confiamos en ti, tú nos suplirás. Terminamos de orar y nos fuimos a tratar a dormir, porque durmiendo no engaña el hambre, ¿verdad? Y entonces, 1 hora después, tocan a la puerta, abrimos, hermanos, y a la gran bendición vino una familia y nos trajo un diario entero de comida. Sin nosotros pedírselo a nadie, vino y nos entregó un diario entero con todo lo que ocupábamos. 1 hora después, y semejante hartada nos pegamos, porque mi Dios, no, hermanos, no crean, yo no como mucho, hermanos. ¿Por qué se ríen? ¿Es en serio? Sí, es que yo retengo mucha agua. Hermanos, mi Dios suplirá todo. Hermanos, el otro día un hermano aquí en la iglesia me contó un testimonio igual. No tenía nada de comida, nada, y Dios vino y les entregó la comida, todo lo que necesitaban. Y así he escuchado cientos de testimonios, hermanos. Hay un testimonio de un hermano que también estaba en una necesidad tremenda y llegó y dijo: voy a actuar con fe, y se sentó y escribió una lista y dijo: Señor, con la esposa, todo lo que ponga en esta lista yo sé que tú me lo harás. Y escribió todas las cosas que hacían falta diario, agarró la lista y oraron. Y mi hermano, media hora después, llegó una familia y les trajo exactamente todo lo que la lista decía. Y él sacó una canción que decía: si está en la lista, está en la bolsa. Hermanos, es cuestión de tener fe. Dios no te dejará. En veces decimos: ay, Dios, la economía y todo, y yo no puedo comprarme ese carro del año. Dios suplirá lo que hace falta. No es lo que usted cree que hace falta. Pero nunca, como dice el Salmo, no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue el pan. No la habrá, hermanos. Pero tiene que creer.
Volvemos al Salmo 23 en sus Biblias. Acompáñenme, volvamos al Salmo 23. Y dice el segundo versículo, hermanos: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En este versículo, cuando dice lugares de delicados pastos me hará descansar, es importante entender qué se refiere. Cuando las ovejas el pastor las saca para que descansen, tiene que buscar un pasto adecuado, porque los pastos son engañosos, hermanos. Usted puede ir, ¿verdad?, y ver un zacatal, y usted dice, se ve rico, se ve cómodo, y va y se tira de panza y se cholló todo porque había 30,000 piedras ahí. Lo que pasa es que, hermanos, el pastor tenía que procurar que el pasto fuera delicado, que el pasto no tuviera piedras, porque como es un pasto tupido, ¿verdad?, en ese tiempo no habían cortadores de césped, ¿verdad?, era un césped alto y todo. Él tenía que asegurarse que donde la oveja descansara no hubieran piedras, porque si habían piedras, la oveja, como le habíamos dicho que era indefensa, al recostarse y dormir sobre un pasto sobre piedras rocosas, la oveja no se va a quejar ni va a decir, disculpe pastor, es que aquí hay muchas piedras. No, la oveja nada más se acostaba donde el pastor dijera. Y si habían piedras, cuando la oveja se levantaba adolorida. Se levantaba adolorida y cansada. Hermanos, en esta mañana les digo sobre qué pasto te estás recostando. ¿Es sobre el alcohol? ¿Sobre la pornografía? ¿Sobre las mujeres? ¿Sobre la fiesta? ¿Sobre el adulterio? ¿En qué pasto te estás recostando? Porque déjenme decir, hermanos, que todo eso son rocas, y por eso el hombre se levanta siempre adolorido. ¿Cuántas mañanas te has levantado adolorido y cansado? Porque ¿dónde te estás recostando, hermanos? Solo en Cristo descansas en un pasto delicado. Solo en Cristo Jesús, hermano. Cuando usted se recuesta sobre otras cosas, sobre la cantina, sobre los burdeles, sobre los pleitos, sobre la violencia, sobre la pornografía, sobre la fornicación, cuando tú te recuestas sobre eso, hermanos, te vas a levantar adolorido y cansado cada vez más. No hay descanso, hermanos. No hay descanso. Solo en Cristo Jesús puedes recostarte. Todo lo demás, el alcohol, las drogas, las mujeres, son piedras, hermanos, falsos pastos. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, yo hablo esto por testimonio, porque yo tengo autoridad para predicar esto, porque yo he tratado de descansar y intenté durante más de 7 años, 8 años, 9 años descansar en un montón de pastos falsos. Drogas, mujeres, fiestas, pornografía, de todo, hermanos. Y nunca hallé descanso hasta que vine a Cristo Jesús. Solo Él, y por eso me estoy enamorado, porque solo Él me da paz. Solo Él me hace descansar, hermanos. Y es Jesucristo, hermanos, dice, yo, ahí dice, y yo, Jesús, os haré descansar. No es la iglesia, hermano. No es la religión. No son los líderes de la iglesia. No es tu esposa. No son tus hijos. Solo Jesús te pone a descansar. Solo Jesús. Entonces no crea que porque usted se levantó y vino a la iglesia hoy, usted va a estar descansado. Es cuando usted tiene una comunión con Jesucristo. A eso nos llamó, dice la palabra en Colosenses: yo los he llamado que tengan comunión con Jesucristo. Solo en Jesús usted puede descansar, hermano. ¿Cuántos en esta mañana se han levantado cansados, queriendo? Hermano, ¿cuántas veces, y esto lo sé porque sucede casi con todo el mundo, cuántos no se levantan cansados diciendo, ya no puedo más? Estoy cansado, la vida, la angustia, las tristezas, las preocupaciones, el trabajo, ese jefe, mi suegra me tiene cansado, mi esposa ya no me la soporto, a mi esposo ya no soporto, mis hijos son unos delincuentes, ya no puedo más, estoy agobiado, estoy cansado, no me hacen caso, estoy mal económicamente, quiero morir. Desaparéceme, Dios, llévame ya. O llévese todo el mundo menos a mí, pero haga algo. ¿Quién no se ha levantado cansado? ¿Quién no? ¿Quién no, hermanos? Y Jesús en esta mañana te está llamando y te está diciendo, ven a mí y yo te haré descansar.
Él lo hace. Él lo hace. Lo segundo que dice el versículo 2 en el Salmo 23, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es importante entender junto a aguas de reposo, hermanos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tengo que explicarles. Después de que la ovejita bonita, borreguito, ¿verdad?, se levanta de descansar, siempre que las ovejas se levantan de dormir y descansar, tienen sed. Entonces el pastor tiene que guiarlas a un río, a un manantial, a que beban agua. Pero es importante, hermanos, que el agua que las ovejas tienen que beber, es sumamente importante que sea agua reposada. Porque, hermanos, ustedes saben que cuando usted se acerca a un río, siempre lo que hay en el fondo de un río, un lago, un manantial, ¿verdad?, un riachuelo, lo que hay abajo es lodo, ¿verdad? Usted se ha metido con los pies y es lodo lo que hay abajo de la tierra. Cuando ciertos animales como el ganado, los burros, las vacas, se meten, ¿verdad?, ellos meten las patotas, ¿verdad?, y cuando se meten al río, alborotan, ¿verdad?, y lo que hacen es mezclar. Usted mismo, usted se mete a un riachuelo y lo ve transparente, pero usted se mueve y pisotea, se mezcla todo el lodo con el agua, y hasta que se pone turbia, ¿verdad?, el agua, todo oscura. Si las ovejas beben el agua de esta forma, que está mezclada con el lodo, y las aguas beben esta agua que no está reposada, les da diarrea y dolor de estómago. Hermanos, en serio. Entonces el pastor tiene que buscar que el agua que encuentre tiene que estar reposada, hermanos. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que encontrar agua reposada. ¿Dónde encontramos el agua reposada, hermanos? Vean lo que dice primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, hermanos, vea, no adulterada. La palabra en el hebreo que se usa para agua reposada, la palabra reposada, en la traducción al griego es la palabra adulterada, no adulterada. Entonces aquí está usando el mismo término, es agua, es leche espiritual no adulterada, se refiere a no reposar, a que tiene que estar reposada, para que por ella crezcáis para salvación, hermanos. El hombre tiene un problema. Nosotros solo podemos encontrar agua reposada, hermanos, escúchenme bien, aquí, la fuente de agua viva, la palabra de Dios es la agua reposada. Pero cuando usted empieza a beber agua mezclada con lodo, cuando usted empieza a beber agua mezclada con lodo, entonces usted empieza a caer en una diarrea espiritual. ¿Es en serio, hermanos? ¿Cuántos de aquí en esta mañana no están en una diarrea espiritual porque solo están bebiendo agua mezclada con lodo? Yo conozco cristianos, es increíble, hermanos, que leen cualquier cantidad de libros cristianos, cualquier cantidad de libros cristianos, menos la Biblia. Leen de todo, tienen una colección de libros cristianos, hermanos, compran de todo, se leen 3, 4 libros cristianos y la Biblia ni la tocan, hermanos. Y tenemos que tener claro, el diablo se mete en todo lado. El otro día había un libro cristiano por una editorial cristiana que hablaba que los jóvenes sí pueden tener relaciones antes del matrimonio. Vean, hermanos, a dónde se mete el diablo, hasta en nuestras propias librerías. Y nosotros tenemos que tener claro, hermanos, nosotros leen libros para leer las experiencias de otros cristianos. Hermano, deje de estar leyendo experiencias de otros, viva su propia experiencia en la palabra de Dios. No es que tenga nada de malo, usted puede leerse un libro de vez en cuando, pero lea un libro y lea primero 2 horas la Biblia. Lo que pasa es que están tomando agua adulterada, agua mezclada con lodo, y no la palabra de Dios. Cuando el hombre mete la cuchara, siempre que el hombre mete la cuchara, no será agua limpia, hermanos. La única agua limpia es la Biblia. Es la Biblia. Vean lo que dice el Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, no podemos cometer el error de salirnos de la palabra de Dios. Por eso aquí solo es pura Biblia y solo Biblia damos. Hermanos, ¿cuál fue el error de la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Saben cuál fue el error? Investíguenlo si no me creen. Durante 15 siglos cerraron la Biblia. Durante 15 siglos cerraron la Biblia. Eso hizo la Iglesia
Católica Apostólica Romana a partir del siglo IV. 15 siglos cerraron la Biblia y prohibían que nadie leyera la Biblia. Y al que leyera la Biblia lo perseguían, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se sentó un hombre en el poder y empezó a meter la cuchara en la doctrina. Y cerca de 29 herejías metieron en la religión. Y por eso tuvo que salir el protestantismo. Tuvieron que protestar porque resulta que llegó Martín Lutero y empezó a leer la Biblia. Y leía la Biblia y decía: ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque empezaron a inventar cosas que no están en la Biblia. Hermanos, empezaron a crear herejías. Agua adulterada, mezclada con lodo. Hermanos, dígame en la Biblia, ¿dónde está el limbo? ¿Dónde está el purgatorio aquí en la Biblia? ¿Dónde está la misa para los muertos aquí en la Biblia? ¿Dónde está? Es más, Jesús le dijo a un hombre cuando le venía: déjame enterrar a mi padre que está muerto. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Dónde está la misa a los muertos? ¿Dónde está la confesión sacerdotal? ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde? La Biblia no está nada de eso, hermanos. Es agua mezclada con lodo. Y por eso usted ve católicos que viven como les da la gana y que son religiosos. Y así también está cayendo todos los evangelistas, el evangelismo también. El evangelio, las iglesias evangélicas están cayendo en estas mismas herejías y mezclando las cosas con lodo para su propia conveniencia. Y ahora solo predican la prosperidad y que solo el dinero y que traiga y Dios le va a prosperar y prosperar y prosperar y prosperar. Y nunca predican el arrepentimiento. Nunca predican el arrepentimiento. El otro día un líder cristiano evangélico, no voy a dar el nombre, llegó y publicó en Facebook: la selección nacional está ganando porque Dios está con ellos y porque es para testimonio de que esta generación se levanta. Y hizo un sancocho que no tiene nada que ver. Al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Nada tiene que ver la selección y que gane con Cristo. Nada tiene que ver. ¿Usted cree que Cristo le agrada que Costa Rica gane la selección? ¿Que la selección de Costa Rica gane? ¿Usted cree que a Cristo y a Dios le importa quién ganó el mundial? ¿Usted cree que a Dios le importa que usted sea un gran empresario y que tenga una gran empresa y que usted gane mucho dinero y que usted esté abundado en riquezas? ¿Usted cree que eso es lo que a Dios le importa? A Dios lo que le importa son las almas. Entonces, ¿por qué no vivimos por las almas? Deje de confundir, hermanos, y hay que dejar de enseñar lo que no está. Jesús nació en un pesebre. Jesús no vino a buscar riqueza ni gloria. Que los cristianos dejen de buscar riqueza y gloria y vanagloria y fama. Que dejen de enseñar lo que no es y vayamos al agua que no está adulterada, porque si no vamos a tener un dolor de estómago, hermanos, que no vamos a estar sanos. Sino, por eso hay un montón de ovejas enfermas, un montón de ovejas enfermas que no crecen, que no maduran, porque no leen la palabra de Dios, hermanos. No leen la palabra de Dios. Y por eso siguen bebiendo agua mezclada con lodo. Bien, el versículo 3, hermano, vean qué rápido voy. Ya voy por el versículo 3. Voy a ir un poquito más rápido. Versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Hermanos, la palabra confortar es la palabra en el griego que significa restaurar. Y restaurar significa hacer nuevo. Entonces, cuando dice confortará mi alma, es restaurará, hará nueva mi alma. El alma, hermanos, el alma es el asiento de las emociones y del intelecto. La base del alma es la mente, hermanos, para que lo tengan claro. La base del alma es el intelecto y las emociones es la mente. Entonces él dice confortará mi alma, es que va y restaura y hace nueva mi mente, mis pensamientos, hermanos. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros ya venimos funcionando mal. Es como una computadora que está llena de virus y un montón de cosas por un mal usuario. Y cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que ser desprogramados, tenemos que formatear el disco duro. Y eso es lo que hace Cristo. Él viene y conforta, Él desprograma y Él empieza a restaurar. Vean lo que dice Colosenses 2:8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Toda filosofía que usted traía, todo pensamiento de la filosofía marxista, comunista, atea, de la naturaleza, del Big Bang y todas esas cosas de la evolución y todo eso, hermanos. Todo eso, hermanos. Cristo viene y le borra todo eso. Porque el ser humano siempre busca degradar y quitar a Dios, pero es algo imposible, hermanos, es algo imposible. Decir que Dios no existe es ser un ignorante. Que Jesús no existió, hermanos, el otro día me dijo, es que yo no creo que Cristo estuvo vivo. Y yo le dije, vea, cabeza de albóndiga, ¿cómo me va a decir usted que Cristo no está vivo, que Cristo no existió? Con todas las evidencias que hay. Me dijo, ¿cuáles evidencias? Y le digo, dígame, baboso, ¿qué fecha estamos hoy? ¿Verdad? ¿Qué fecha estamos hoy, hermanos? Dígame la fecha. 29 de qué? Junio del 2014. ¿De qué año? 2014. ¿Y desde cuándo empezamos a contar 29 de junio del 2014? En el momento que nació Cristo. Este hombre impactó al mundo de tal manera que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién más ha hecho esto, hermanos? Buda. Usted empezó a contar, estamos en el año 90 después de Buda. No, ¿verdad? En todo el mundo, países ateos o no ateos, gobiernos ateos o no, todos cuentan a partir del nacimiento de Cristo. ¿Quién ha impactado la historia de esta forma sino Cristo? ¿Quién? ¿Usted cree que la historia completa mundial del ser humano se dividió en dos por una mentira? ¿Por algo que no existió? No más, hermano. Y la segunda evidencia es la Biblia. Y cuando le dije, la Biblia es la evidencia de Cristo, me dijo, ay, ¿cómo sabemos que la Biblia es cierta? Casi le vuelvo la cara al revés, hermano. Porque no hay nada más molesto que hablar con un ateo que no ha investigado. Porque cuando un ateo investiga, deja de ser ateo. ¿Cómo usted me va a refutar algo que no ha investigado, hermanos? ¿Cómo yo le voy a decir a usted que la teoría o la ley de la gravitación no existe si no la ha investigado? No, yo no creo que exista. ¿Por qué? No sé, porque no quiero creer que exista. No, hermanos, racionalmente no. La Biblia, hermanos, y esto lo he repetido antes, pero es importante que usted lo aprenda. No que lo repita, sino que usted se lo aprenda, porque usted tiene que tener armas. La Biblia, hermanos, déjame decirle, los libros más antiguos que tiene la sociedad, el mundo, entre ellos están la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿Verdad que sí lo conocen? La Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea tienen 643 escritos originales, rollos escritos originales de la Ilíada y la Odisea. El único libro más antiguo que la Ilíada y la Odisea son los escritos y los pergaminos de la Biblia, con un total de 24.600 escritos originales, parciales y completos. La Biblia ha sido sometida a pruebas científicas, arqueológicas, geográficas. Han probado con los pergaminos científicamente, químicamente, y son genuinos. Han hecho las investigaciones arqueológicas, todos los edificios y las ciudades que la Biblia nombra, las investigaron y sí existieron. Geográficamente, todos los ríos y las ciudades y todo lo que la Biblia dice, lo investigaron y son ciertos. Han aplicado todas las evidencias científicas que hay y todas la Biblia las ha comprobado. La Biblia es el libro que tiene el mundo más real y genuino que cualquier otro, más original que cualquier otro. Y déjeme decirle que no solo eso, sino que son 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, y toda la Biblia es una entre sí, hilada como un hilo que la recorre toda, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Hermanos, esta es nuestra arma. Conózcala. Es importante. Es importante, hermanos, para que su mente sea restaurada, hermanos.
Antes de que Cristóbal Colón descubriera que el mundo era redondo, porque creían que el mundo era cuadrado, cuadrado era la mente que tenían. Y antes, en el siglo 1526, ¿verdad? No, 1400. Bueno, por ahí. Después me salen preguntados y ahí lo contesto. Cuando Cristóbal Colón descubrió América y descubrió que el mundo, el planeta era redondo, déjeme decirle algo, Isaías 42 ya no lo decía. Isaías 42 ya nos decía. Y pueden buscarlo si les da la gana, hermanos, ahí lo dice. Isaías 42 dice: y Dios con su dedo dibujó el círculo de la tierra. Ya la palabra nos decía que el mundo era redondo. Proverbios también nos lo dice. Antes de que viniera Gregorio Mendel y hablara sobre genética, ya Génesis nos hablaba de genética, que el fruto saldría, de la semilla saldría un fruto de acuerdo a su simiente. Y nos habla que de acuerdo a la semilla vendría el fruto, hablándonos de la genética. Hermanos, la Biblia es maravillosa, llena de sabiduría. Y todas las profecías que la Biblia hablaba se cumplían. Solamente cuando Cristo murió crucificado, escúcheme bien, solo en el momento en que Cristo murió crucificado, en el momento que Jesús era crucificado, se cumplían 33 profecías. Solo en ese instante se cumplían 33 profecías, escritas cientos y miles años antes. La Biblia es maravillosa, hermanos, y esa es la que tiene que restaurar su pensamiento, hermanos. El verdadero filósofo que existió basado en Dios es Jesús. Solo Él fue el verdadero filósofo basado en Dios. Y dice que nos guiará por sendas de justicia. Somos guiados por el Espíritu Santo. Y es importante, hermano, que lo entienda. Si usted es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Es así de sencillo. Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es simple y sencillo, hermano. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es mi hermano. Si usted no lo tiene, usted no es hijo de Dios. Es así de sencillo. Y a los hijos de Dios seamos guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, son las 11:30, estoy bien de tiempo. Versículo 4. Ya pasamos la mitad del salmo. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, vean qué importante lo que nos dice. La vida, hermanos, la vida. ¿Están cansados? ¿Están conmigo poniendo atención? Gloria a Dios. La vida es un valle de sombra y de muerte, hermanos. ¿Qué es un valle? Un valle es una montaña por acá, otra montaña por acá, y en el centro un lugar por donde todos pasamos. Eso es un valle. Y a eso es lo que se refiere la Biblia como un valle. Hermanos, la vida es un valle llena de miedo, llena de tristezas, llena de angustia, llena de asesinatos, llena de injusticias. Por allá usted escucha lamentos, por allá usted escucha metralletas, balazos, violaciones, muertes. Solamente lea las noticias. Usted escucha las noticias una semana y se da cuenta que estamos en un valle de sombra y de muerte. Hermanos, pero la palabra nos dice que el cristiano tiene una antorcha en medio de este valle de sombra. El cristiano tiene una lámpara que alumbra. Y Jesús ya nos los había dicho, hermanos, no tenemos de qué tener miedo. Una vez, hermanos, cuando existían, bueno, actualmente se hacen mucho las casas de sustos, ¿verdad? En ese tiempo había una, cuando se puso la primera, no como las casas de sustos que ponían en las ferias antes, que era un carrito y todo sin gracia, sino que eran casas de sustos de verdad grandes, que usted entraba, ¿verdad? Y iba por un camino y le salían unos bichos espantosos, ¿verdad? Se parecían a mí algunos. Y entonces, hermanos, yo me acuerdo que la primera vez que fui fue uno que pusieron en San Pedro, que era de aliens. Yo estaba más joven, ¿verdad? Más pequeño, más delgado. Y me recuerdo que iba con mis primos. Pero en el momento de llegar y todo, ¿verdad? Yo me puse muy nervioso. Obviamente tenía miedo, ¿verdad? Usted me ve así tan valiente hoy día, ¿verdad? Pero en ese momento tenía miedo. Y hermanos, y resulta que mis primos notan que yo estoy nervioso y un primo ya había entrado anteriormente. Me dice: vea, tranquilo, vea. Apenas entramos, cuando usted vea, lo primero que le va a salir son unos bichos ahí. Es mentira, no le crea.
Todo es falso, son robots. Cuando usted puso aquí va a salir un bicho por arriba brincando y nos va a perseguir otro. Son chavalos vestidos, disfrazados, no le crean, todo es mentira. Y así me empezó a explicar. Entonces cuando entramos, todos entramos, ¿verdad? Y si venían los bichos, nosotros nos reíamos y nos salió el bicho corriendo detrás y nos estallábamos de risa y le hablábamos y todo, ¿verdad? Y el chavalo como que trataba de asustar y pues se cansaba y se iba, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, hermanos? Que ya yo ya estaba advertido y yo sabía que nada de eso podía hacerme daño. Por lo tanto no tenía miedo. Y vea lo que nos dice Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Bueno, en veces el Reina Valera uno lo traba todo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice ahí? Confiad, yo he vencido el mundo. Confiad, van a tener aflicción. Jesús nos lo decía, van a tener aflicción, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. Y en Cristo somos más que vencedores. Nosotros ya estamos advertidos, hermanos. Este valle es sombra y muerte, nada nos puede tocar, hermanos, nada. Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 4. Vean lo que dice el versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ya Jesús, hermanos, nos anunció, ya Él nos advirtió. Usted no tiene que extrañarse, hermano, cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, cuando venga la tentación. Usted no tiene que extrañarse, hermanos, ya Cristo nos advirtió todo. Y vea lo que dice el versículo 20. El versículo 20, de cierto os digo. Vea lo que dice, hermanos, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vean lo que dice el versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, cuando Cristo venga, nosotros veremos las recompensas. Ahorita podemos tener aflicción, tristeza, hermanos, pero cuando Cristo venga, veremos todas las recompensas que Él nos prometió y nuestra tristeza se convertirá en gozo. En un lugar, hermanos, celestial, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde Dios enjugará toda lágrima, donde estaremos en alegría, en alabanza, un cuerpo glorificado, hermanos. Y entonces, como la mujer que da luz, ¿verdad? Cuando ve al niño, la criatura puede ver hacia atrás y ve todo el dolor que pasó y esa persona dice, valió la pena. Valió la pena. Hermanos, de la misma forma, cuando nosotros estemos allá y cuando Cristo venga y veamos la eternidad y las recompensas y las coronas, veremos hacia atrás, hermanos, todo el dolor, todo el sacrificio que hicimos y diremos, valió la pena. Valió la pena, hermanos. Pero hay algo importante que usted tiene que entender. No puede haber resurrección si primero no hay crucifixión. No puede haber resurrección, no puede haber victoria si primero no hay crucifixión. ¿Entienden eso, hermanos? No puede haber. Usted no puede encontrar el gozo y la recompensa y la promesa de Dios si primero usted no se crucifica, si primero usted no se niega, si primero usted no muere a sí mismo. Cuando yo vine a Cristo, hermanos, yo tenía cualquier cantidad de amigos, de vida social, de fiesta y hasta de reputación. Y hay que abandonar todo. Tuve que hacer nuevos amigos, nueva vida, nuevo hogar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay que sacrificar.
hay que renunciar, hay que dejar el mundo. Música secular, adiós. Fiestas en bares, adiós. Mujeres, adiós. Todo eso quedó atrás, pasó. Ahora yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y solo por medio del sacrificio y muriendo a sí mismo puedo encontrar la victoria, la paz y el amor. Solo de esa forma, hermanos. Si usted intenta hacerlo de otra forma, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Está escrito en la palabra. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice la palabra en el versículo 4: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo dice el Salmo 23, volvamos al Salmo 23, hermanos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya vamos a terminar. Hermanos, ¿por qué dice tu vara y tu callado me infundirán aliento? Hermanos, ustedes no sé si saben, el pastor de ovejas anda con una vara, con un callado que es como un bastón grande. ¿Por qué ellos andan con este bastón grande, hermanos? Porque cuando andan subiendo ciertas montañas, ciertos lugares, ¿verdad? El pastor siempre empieza a golpear con su callado las piedras, para que las ovejas, recuerden que las ovejas no lo ven, las ovejas lo escuchan. Entonces, por el sonido que hace el pastor con su callado, que va golpeando, donde van caminando, ¿verdad? Recuerden que las ovejas son muy desorientadas, fácilmente se pierden. Entonces el pastor constantemente anda golpeando rocas, troncos, el piso, el zacate, todo lo va golpeando con el callado para que las ovejas vayan escuchando al pastor y la vayan siguiendo. Lo mismo es ahora, hermanos. Nosotros no vemos a Jesús, nosotros no lo vemos, nosotros le oímos. ¿Y cómo le oímos, hermanos? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Es por medio de la palabra, porque dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el cristiano tiene que entender que nosotros necesitamos la Biblia. Nosotros la necesitamos. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, oiga, hermano, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso dice que por tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra, escuchar a Jesús por la palabra, es lo que me infunde aliento, es lo que me infunde esperanza, hermanos. Cuando usted está en la Biblia trae y produce sobre usted paciencia. Y la paciencia produce en usted consuelo. Y el consuelo y la paciencia producen esperanza. ¿Dónde te consuelas? ¿En dónde estás buscando consuelo? ¿En la cantina? ¿En las mujeres? ¿En dónde estás buscando consuelo? ¿En el mundo? ¿En la fiesta? ¿En la pornografía? ¿En la masturbación? ¿En dónde estás buscando consuelo, hermano y hermana? ¿En dónde? Tienes que aprender a buscar tu consuelo y tu aliento, tu esperanza en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es como un fuego, es como un martillo que rompe la piedra. Porque la palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para toda buena obra. Es la palabra nuestra espada para pelear la buena batalla. Es la palabra, hermanos, y no entienden. Y el cristiano no entiende, sigue sin querer leer la Biblia, no entiende, no lo entienden, hermanos. A veces yo no sé cómo hacer para explicarles que tienen que leer la Biblia para poder seguir firmes, pero no entienden, no sé cómo. No sé qué es el problema para comprender que solo a través de esto hay fuerza, hay vida, hay firmeza, hay voluntad, hay esperanza, hay consuelo, hay fortaleza, hay socorro, hay auxilio, hay todo en la palabra de Dios. Todo. Y algunos vienen aquí y solo escuchan la Biblia cuando la leemos el domingo.
Versículo 5, para ya ir terminando. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo lo que quiere decir, hermano, cuando dice aderezas mesa, es que viene y el pastor me sirve la mesa, me sirve la comida, hermanos. ¿Cuál es el problema, hermanos? En medio de mis angustiadores, es el problema del ser humano, hermanos, es que en medio de tanta problema, tanta angustia, tanto problema, hermanos, no pueden ni comer tranquilo. No tiene ni paz para almorzar, no tiene ni paz para comer, no puede comerse un bocado, está tan afanado, tanto problema, quiero hacer plata, quiero hacer plata, quiero hacer plata, quiero trabajar más, ocupo la casa, ocupo esto, y no está tranquilo, hermanos, y no pueden tener paz. Y vean lo que dice Proverbios 17:1: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Es mejor comerse el platito de arroz y frijoles tranquilo que tener una mansión que no es un hogar. Vaya y vea, hermanos, toda la gente rico, la gente llena de dinero, tiene mansiones, pero no son hogares. Esposas que le dan de todo, carro y otro, y último modelo, y abrigos y joyas, pero no tienen amor. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve afanarse? ¿De qué me sirve yo trabajar y matarme las 24 horas, doble turno, doble trabajo y tener todas las cosas y sobrevivir si no puedo tener tiempo para mis hijos, para mi familia, para mi esposa, para tener un hogar? ¿De qué vale? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve, hermanos? No es del que mucho trabaja, el que mucho corre, sino el que Dios quiera bendecir. Y por último, hermanos, el último versículo dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vayamos a Apocalipsis 21. La palabra nos dice no solamente que nuestro pastor nos bendice a diario, no solamente que nada nos va a faltar en esta vida, no solamente que Él nos hace descansar, no solamente que nos da aliento y nos da consuelo, no solamente que nos alimenta, dice que eternamente lo va a hacer. Apocalipsis 21, versículo 1. Apocalipsis 21, versículo 1 al 7. Vean lo que dice la palabra al final, al puro final de todas las cosas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. E enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 7. El que venciere, versículo 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, hermanos, el que venciere, solo los que venzan, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo.